Seguramente alguna vez hayan pasado por aquí. ¿Les suena este emblemático edificio? Seguro que conocen a los Mendoza. ¿Saben quiénes eran Antonio y Brianda de Mendoza? De Brianda de Mendoza no, ni de Antonio Mendoza tampoco. Sí, creo que están enterrados ahí en el Liceo Caracense y me suena, pero tampoco mucho más. Creo que forma parte de lo que era históricamente la familia, digamos, que tenía el dominio de la ciudad. Ha sido los infantes o algo así. Los Mendoza, los famosos Mendoza del Renacimiento, Ana de Mendoza, de la Cerda y toda esta gente, sí, la princesa de Éboli, sí, algo así. Los Mendozas han sido una familia rica de aquí de Guadalajara, de Irán o algo de los de Castilla. Sobre la familia Mendoza sí que he oído hablar, pero no me acuerdo ahora exactamente tampoco. Era una familia muy influyente sobre el siglo XVI y anteriores en España. De hecho, creo que alguno fue, no sé si válido, no fue ninguno, pero influenciar a los reyes los influyeron bastante. Y me suenan, pero realmente no me lo he estudiado. Y mi hija estudia ahí. Me suena de que era una familia muy conocida aquí en Guadalajara. Me suena algo del Renacimiento, puede ser. Bueno, no sé, lo estudié en el instituto, lo hemos comentado cuando daba clases y cosas así. Antonio Mendoza es el que mandó edificar este edificio sobre una base que esto era el barrio de la Judería, porque yo justo vivía en la calle Museo. Y Brianda, como él no tuvo hijos, era su sobrina, y Brianda Mendoza fundó el convento aquí de La Piedad, y por eso el instituto se llamó Brianda de Mendoza. ¿Conocen algún dato sobre la historia del edificio? No, tampoco. No sabía ni que existía. En principio, bueno, sé que tiene un claustro dentro, o sea que hay un patio con un claustro, pero no sé lo que era antes ni... O sea, yo lo he conocido siendo ya instituto. Simplemente que se le daba un uso como instituto. Bueno, sí sé que era el palacio, luego lo transformaron en instituto, pero hace muchísimos años, y ahora pues continúa como instituto. Es un palacio de ellos. Me parece que es del siglo XVIII. No, 18 no, espérate. 10.000. Como pasa con otros tipos de palacetes y cosas de eso, que terminan dándole un uso distinto del que tenía originalmente, como sucede aquí con el tema de, por ejemplo, de lo que es el Palacio del Infantado, ¿no? Que hoy en día es museo por un lado, anteriormente fue una biblioteca, y es bueno que se le dé una utilidad, digamos, a los edificios que son históricos, que son bien pocos, y en algunos casos incluso pueden llegar a desaparecer. El liceo pues es igual, es una antigua capilla, un antiguo convento de La Piedad que luego se convirtió en instituto. Creo que era un palacio, ¿no? Un convento o algo así. Estuve aquí como 10 años estudiando, entonces no nos daban muchos conocimientos de la historia, pero ahora a través de turismo y de todo, del letrerito que hay, te puedes informar un poquito, que es un palacio renacentista del siglo XVI, y las circunstancias que se dieron para cuando fue la expulsión de los judíos. El actual Instituto Liceo Caracense fue primeramente palacio y convento, además de cumplir con muchas otras funciones a lo largo de su historia. Pero conozcamos su origen. A principios del siglo XVI, Antonio de Mendoza, séptimo hijo del primer duque del Infantado y de Brianda de Luna, decidió construirse un palacio. Al ser hijo segundón, vivió en el recién construido Palacio del Infantado con su promotor, su hermano mayor, el segundo duque del Infantado. Se dedicó a lo que la mayoría de los nobles de la época, a la guerra. Sirvió a su tío el cardenal Mendoza, por lo que luchó a favor de Isabel la Católica. El famoso cardenal Mendoza, sí, que era, sin mal no recuerdo, en tiempos de los Reyes Católicos por ahí, y era una especie de... era un sacerdote, cardenal evidentemente, pero con una fuerza política tremenda. Vivió soltero toda su vida y con la herencia de unas rentas y el botín por participar en la Guerra de Granada, construyó un palacio cerca del antiguo convento de Santa Clara, la actual Iglesia de Santiago.
Vivió en este palacio los últimos 4 años de su vida, hasta su muerte en 1510. Al morir sin descendencia, su heredera fue su sobrina Brianda de Mendoza. Como su tío, permaneció soltera toda su existencia, llevando una vida centrada en la religión. Se hizo con el control de toda la manzana que actualmente limita con las calles Benito Hernando, Juan Catalina y Teniente Figueroa. Será aquí donde inicie su proyecto, una casa de beatas y colegio de doncellas para la educación de las nobles de la ciudad. En 1524 recibió la bula papal necesaria y comenzó la construcción contigua al palacio. El nuevo edificio se pondría bajo la advocación de la Piedad. En 1534, Brianda de Mendoza murió y el beaterio continuó su funcionamiento como tal, pero en el siglo XVII se convirtió en un convento de franciscanas. Desde entonces, el edificio sufrió y cumplió muy diversas funciones. En la Guerra de Independencia, las monjas tuvieron que huir de los invasores franceses y el convento fue expoliado y devastado. Con la desamortización de Mendizábal de 1836, podemos entender cómo la mayor parte de las riquezas del convento se perdieron en estos años. La Diputación ocupó parte del edificio y la antigua iglesia se usó como cárcel. En 1837 se destinó el edificio como instituto de segunda enseñanza, de los primeros de todo el país, heredando los materiales de la antigua Universidad de Sigüenza. Aún así, el edificio seguirá manteniendo varias funciones más, como la de biblioteca y museo. Por ello, la actual calle Benito Hernando es conocida como calle Museo. Fue el único instituto de la ciudad por bastante tiempo. Gran foco cultural de la provincia y del país. Estudiarán aquí brillantes personajes, destacando sin lugar a dudas a Antonio Buero Vallejo. Es muy importante, para comprender su historia, destacar algunas reformas que el edificio ha sufrido. Recuerden este dato. En los primeros años del siglo XX, el edificio será reformado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, conocido sobre todo por ser el autor del complejo de las adoratrices con su maravilloso panteón. Una de sus reformas fue la reelaboración del bloque completo que da a la calle Juan Catalina. Años después, el ábside de la iglesia, derruido, será totalmente derribado para ampliar la actual calle Teniente Figueroa. La iglesia se restauró colocando un muro testero en sustitución del ábside. También se restauró y reubicó el sepulcro de Brianda de Mendoza, lo que llevó a la sugerencia del nombre del instituto como tal desde 1943. Hasta principios de los 70 cumplió la función de Instituto Brianda de Mendoza, pero ante su evidente estado de ruina se decidió construir uno nuevo en su actual emplazamiento. Esto no acabó con su actividad. Debido a la escasez de puestos escolares, se convirtió en el Colegio de EGB Alcarria. Finalmente, desde los 80 hasta los 90, se produjeron las últimas restauraciones y rehabilitaciones del edificio. Desde el curso de 1988 hasta la actualidad, el edificio volvió a albergar el tercer Instituto de Bachillerato de Guadalajara, adoptando su actual nombre. Tras haber visto la historia del edificio, nosotros se lo enseñamos. ¿Ustedes han podido observarlo? ¿Han visto su interior? La parte más moderna es el bloque que reelaboró Velázquez Bosco en su restauración y donde destaca el monumental balcón que da a la iglesia de Santiago. Presenta un estilo historicista y se pueden observar un par de diosas griegas esculpidas por Ángel García Díaz, junto con el escudo de España rematando la composición.
Si vamos por la entrada de la calle Teniente Figueroa, pasando la verja podemos observar las dos magníficas portadas, la del Palacio y la de la Iglesia de la Piedad. El autor del Palacio del siglo XVI fue Lorenzo Vázquez de Segovia. Inspirado por sus viajes a Italia, plasmó aquí las primeras corrientes renacentistas. La decoración de todo el edificio está inspirada en una colección de dibujos, el Codex Escurialensis. La portada del palacio no ha llegado a nuestros días como se ideó en origen. Con la remodelación de Velázquez Bosco, la fachada se encaló de cemento, arrebatándole su aspecto original. El frontón triangular se perdió a cambio del balcón que hoy podemos observar. Al ser un instituto, se necesitaban más ventanas y espacios abiertos. El frontón perdido tenía un gran tamaño. En su interior estaba decorado por temas vegetales y el escudo de armas de Antonio de Mendoza. La portada se constituye por un arco de medio punto con una arquivolta con gran riqueza decorativa apoyada en dos pilastras, cubierta con algunos cuernos de la abundancia y en su mayoría con decoración de grutescos, elementos fantásticos enlazados con vegetales y animales. Está enmarcada por un entablamento y dos bandas verticales. Las jambas son similares y tienen una profusa decoración militar, mostrando la pasión por la guerra del dueño del palacio. Tras pasar el zaguán de entrada del palacio, pasando la portada, nos encontramos el magnífico patio del edificio. De planta cuadrada, dispone de 2 niveles con 6 columnas cilíndricas de fuste liso en cada uno de sus lados. Se puede apreciar en todo momento la simetría y el cuidado geométrico de las proporciones propio del Renacimiento a la hora de realizar la construcción. En la planta inferior se pueden apreciar los preciosos capiteles mendocinos o de estilo alcarreño, llamados así por su origen, que en el piso superior tienen diferentes y variadas formas. El entablamento es sostenido por estos capiteles y está elaborado en una madera tallada con una decoración donde destacan una serie de florones que se van repitiendo. En las paredes del patio y de la mayoría del palacio se puede observar la azulejería sevillana neomudéjar colocada en la remodelación de Velázquez Bosco. Este sería su aspecto original antes de la reforma, pero se cubrió para evitar las posibles pintadas de los alumnos del instituto. Donde ahora vemos el patio sin ningún elemento central, en su origen se encontraba un pozo. Con la remodelación de Velázquez Bosco, el pozo fue sustituido por una singular palmera. Entronada en la misma azulejería sevillana, seguramente los alumnos del antiguo Brianda de Mendoza la recordarán perfectamente. Una antigua alumna nos lo cuenta. Sí, por supuesto. Yo estudié en este colegio, tuve la gran ocasión, entonces era colegio e instituto, y yo lo conocí alrededor de los años 60, que fue el Instituto Brianda de Mendoza. La entrada en esos momentos estaba por la calle Museo Dr. Benito Hernando. Bajábamos el hall que hay a la entrada y pasábamos al patio. Este patio en el centro tenía un cuadrado como de 1 metro de altura, recubierto por la misma azulejería sevillana que tiene el resto del edificio, y en medio una palmera. Dicen que pusieron esto porque antiguamente hubo un pozo y para evitar que los niños se cayeran pusieron la palmera. Ahora actualmente no existe. Luego enfrente tenía, que nos chocaba mucho, en una piedra tostada, el
el escudo imperialista de Carlos V, el águila, bueno, todo el escudo, y luego a la izquierda ya bajábamos a la capilla. Pero el patio, la diferencia respecto a ahora es eso, que no existe la palmera, lo demás se mantiene prácticamente igual. Y está rehabilitado un poco, la piedra más limpia, pero está prácticamente igual que entonces. En el patio de la Palmera es donde jugábamos a la comba y a la goma en los recreos. Este elemento daba un aspecto totalmente diferente al patio, al igual que la cristalería que estaba colocada en el piso superior y que también se retiró en las siguientes remodelaciones. En una de las habitaciones que da el patio se encuentra la actual biblioteca. Su artesonado de vigas de madera todavía mantiene restos de policromía verde y roja en los grutescos pintados. La sala tiene un carácter serio, conservando parte de las estanterías originales de la antigua biblioteca. Quizás muchos de los alumnos del instituto no se hayan parado a observar detenidamente este magnífico lugar mientras leen, preparan sus trabajos o estudian sus exámenes. También en el patio, al lado de la entrada, podemos observar un gran escudo de Carlos V. Esta no era su ubicación original, estaba colocado primeramente en el Alcázar y tras su ruina se colocó en la Puerta del Mercado, situada en la actual Plaza de Santo Domingo. Se colocó como muestra del poder de Carlos V como advertencia tras su triunfo en la Guerra de las Comunidades. Con el derribo de la Puerta del Mercado en el siglo XIX, se colocó en el palacio, museo en esa época, dándole un aspecto más imperial al patio. Para acceder al piso superior, nos encontramos con una maravillosa escalera de honor de 3 tramos. En ella podemos observar un magnífico escudo que muestra las armas de los Mendoza y Luna. En los capiteles que dan paso a la escalera nos encontramos con unas curiosas formas. Presentan unos seres parecidos a delfines enfrentados cuyas colas aprovechan la forma de las volutas. De la escalera destacan las barandillas repetidas en el piso superior y talladas en una forma que recuerda a panales de abeja, forma que también se repite en el artesonado que la cubre. Tienen una decoración interior de flores y en algunos de ellos todavía se mantienen restos de policromía. Como el resto del palacio, la escalera está cubierta por azulejería y destacan 2 escudos, el de la ciudad de Guadalajara y el de la España de Alfonso XIII, rey en la época de esta restauración. La placa de la escalera es un recuerdo de la inauguración del instituto en 1837, en tiempos de Isabel II. De los primeros institutos del país se le dio el nombre de Liceo Caracense, liceo por la denominación francesa de Instituto de Enseñanza Media, y Caracense debido a que en la época se pensaba que el origen de la ciudad se encontraba en la antigua Carae o Caraca. Si seguimos avanzando por el piso superior, hacia la izquierda nos encontramos con los actuales laboratorios del instituto, que antiguamente tuvieron otra función. Entonces ese era el museo, tuve la suerte, que poca gente la tuvo, de que un día nos abrieron las puertas y yo fue el primer, con 11 añitos o algo así, el primer esqueleto que vi tamaño persona. Ahí era el Museo de Ciencias Naturales, había animales disecados, había mineralogía, bastantes minerales, el esqueleto, un cuerpo humano allí. Bueno, nos sorprendió, nos llevaron todos como una cosa excepcional a ver el museo del colegio.
Parte de esa colección se trasladó y todavía se puede observar en el actual Instituto Brianda de Mendoza. En el piso superior podemos observar los artesonados de la sala de profesores y de la clase del balcón de la portada. Esta clase fue la antigua biblioteca. El Convento de la Piedad fue la primera localización de la Biblioteca de Guadalajara. En los 70 se trasladó al Infantado y finalmente acabaría en el Palacio de Dávalos, su actual ubicación. Destaca por tener un techo completo con formas octogonales y de aspa realizadas en madera. Muy cerca, en la sala de profesores, se ha podido salvar la mitad del artesonado. También de madera, este presenta formas hexagonales interiores con estrellas de 6 puntas que la abarcan. Volviendo al lugar inicial de nuestra visita, podemos observar la otra portada. La Iglesia de la Piedad se empezó a construir a mediados de la primera mitad del siglo XVI. El trabajo se le encargó a Alonso de Covarrubias, famoso artista durante todo el siglo que estaba en los inicios de su carrera. La portada plateresca está enmarcada por 2 contrafuertes exteriores y un tejadillo que la resguardan. Está flanqueado por 2 columnas abalaustradas con forma de candelabro. En su base hay un motivo guerrero parecido al de la otra portada. Las columnas están decoradas con grutescos variados, donde destacan en sus estrechamientos unas cabezas de león. En la parte alta hay un precioso capitel en el que aparecen carneros aprovechando la forma de las volutas y con una cabeza de angelillo en la parte de arriba. En el entablamento superior vemos en el centro un escudo de los Mendoza, junto con grutescos y cuernos de la abundancia. Finalmente, en la parte superior tenemos una hornacina donde se encuentra representada la Piedad. A sus lados nos encontramos con los escudos de los Mendoza y Luna. La portada está formada por un arco de medio punto, en cuyo interior abovedado nos encontramos con una serie de casetones decorados con florones platerescos. Del interior poco queda ya. Imagínense el gran ábside con altares renacentistas, retablos, rejas para guardarlos, esculturas, cuadros, tapices. Todos se perdieron por los avatares de la historia. Todavía se pueden admirar los apoyos de ascendencia gótica que sujetarían las cúpulas del templo, con los escudos familiares que formaban el edificio original, mostrando la grandiosidad de este. La iglesia se fue adaptando a las necesidades de las diversas funciones que cumplió a partir de la disolución de la comunidad de religiosas. Íbamos todos a la iglesia, según se entra a la iglesia, el altar estaba donde está ahora el sepulcro de doña Brianda de Mendoza, ahí era el altar, pero las vidrieras y esa escalera que sube no estaba en aquellos momentos, era todo recto, hay las escaleritas, que ahí había un reclinatorio que nos arrodillábamos cuando íbamos alguna vez a misa a comulgar, y luego a los lados estaban los bancos a los lados, entrábamos a las 12 por ahí, que era todo el mes de mayo, el mes de las flores y nuestro homenaje a la Virgen, y le recitábamos cada una nuestro verso correspondiente y cambiamos todos los días las flores. Actualmente una gran escalera da al piso superior, que es sala de ordenadores, y el inferior, salón de actos. El sepulcro de Brianda de Mendoza, también obra de Alonso de Covarrubias, sufrió múltiples desventuras en el siglo XX. Fue abierto varias veces, deshecho en partes, puesto en un museo interno del instituto y colocado después en un lugar secundario de la iglesia. Se volvió a retirar en 1993 con un martillo neumático de manera poco ortodoxa, quedando fragmentado en muchas partes. Finalmente se restauró y se colocó en el lugar que actualmente ocupa.
En los costados del sepulcro están tallados sobre alabastro blanco los escudos de la familia Mendoza y Luna, junto a una decoración de grutescos y querubines alados. Uno de los 4 paneles se perdió. En 1937, unos marchantes de arte lo compraron por 100 pesetas y posteriormente lo revendieron a unos norteamericanos. Acabaría expuesto en el Museo de Bellas Artes de Detroit, Michigan. El sepulcro está cubierto de una tapa de jaspe rojo, aunque la idea original era cubrirlo con una estatua yacente de Brianda de Mendoza. Este edificio ha servido para multitud de funciones en toda su historia. Por todo este recorrido y además de todo su complejo artístico, se le concedió la distinción de Instituto Histórico. Ha podido ver nobles castellanos, monjas, presidiarios, políticos, visitantes del museo y de la biblioteca. Ha servido como escenario del tenorio mendocino. Es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese agua que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa brilla nena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescado. Pero en los últimos siglos, sobre todo, ha visto pasar alumnos y profesores. Pasamos unos años muy felices, nuestra juventud y parte de nuestra infancia y parte de la adolescencia. A lo largo de sus 500 años de historia, no solo sus muros pueden contarnos historias de vida.